Adentrarse en las profundidades de la Tierra siempre generó una mezcla de curiosidad y temor que alimentó mitos y leyendas. Buenos Aires no fue la excepción. Cuando bajo el suelo porteño se encontraron túneles, algunos del siglo XVII, distintas teorías intentaron explicar sus existencias. Muchos son los relatos que sumergen a estos túneles urbanos en el misterio y aún permanecen en nuestro inconsciente colectivo. Pensaba que toda la historia de los pasadizos era una ridícula invención o creencia mía y que en todo caso había un solo túnel, oscuro y solitario, el mío. La histórica Manzana de las Luces fue apodada así en 1821 por las instituciones intelectuales que acá se instalaron. De hecho, hoy en día, en su superficie, siguen ubicados el Colegio Nacional de Buenos Aires, la Iglesia de San Ignacio y el antiguo edificio de la Universidad de Buenos Aires. Sin duda, esta es una de las manzanas fundacionales de la ciudad. Ajá. La manzana de los jesuitas, Claro. porque aquí no solo aquellas viejas instituciones religiosas, sino también las casas virreinales, y en los tiempos ya de la Argentina independiente, aquí funcionó la Legislatura de Buenos Aires, funcionó el Banco de la Provincia de Buenos Aires, el Museo de Historia Natural, la Universidad de Buenos Aires, y un túnel de la historia también tuvo lugar aquí, porque en este pasillo salieron los profesores que fueron golpeados en las noches de los bastones largos. Ah, mirá, que vos me hablás de un túnel metafórico, Claro. pero ¿y de los túneles literales, los que están debajo de la tierra, qué se sabe? Bueno, la ciudad, como no podía ser defendida por una muralla porque no había cerca piedra, se decidió un sistema defensivo que conectaba todos los edificios religiosos, civiles, militares, y que permitía que la gente fuera y viniera con bastante rapidez, hechos a pico y pala. Y así fue que ese sistema defensivo permitía que en caso de un ataque de algún enemigo se pudiera defender bien la ciudad. Esto era bastante básico en las ciudades españolas en América y en muchos lugares del mundo, en donde tener lugares que unan edificios y que determinadas personas sepan dónde están esos accesos a los túneles, eran justamente hechos con la función de, en caso de ataque, acá no estaba el ataque del malón aborigen ya, ¿no? Sino más bien el pirata o quizás el corsario o alguna invasión que pudiera ocurrir. De hecho, después ocurren las invasiones inglesas y hay una anécdota interesante que habla justamente de oír tropas bajo sus pies. Hay algunos que han dejado relatos respecto de que cuando en plena batalla estaban lidiando con nosotros, ellos escuchaban movimientos. ¿Y solo eran para fines militares, defensivos? ¿No se podía, por ejemplo, usar los túneles para contrabando o para meter esclavos? Bueno, los túneles eran muy largos. Desde San Telmo se dice que llegaban hasta la Recoleta, pero hay mucho de fantasía en eso, porque fíjate que el caso de los esclavos se podían comprar y vender a la vista, así que no hacía falta entrar por el túnel, y algún caso de contrabando o de escape furtivo sin duda tuvo lugar a través de los túneles. Si bien no se encontraron planos de la época de los túneles, creemos que el sistema general tenía que haber unido la mayoría de las iglesias, el Cabildo de Buenos Aires, que de hecho conserva una parte de túneles, aunque no se pueda visitar, pero se cree que unían las iglesias, el Cabildo, el Fuerte, y salían al río, y que el epicentro era la Manzana de las Luces, por una cuestión justamente de estrategia. En 1912, cuando se ampliaba la Facultad de Ingeniería, hubo un hundimiento en este lugar que fascinó al arquitecto Héctor Gresslevin. Se tomó 8 años de estudio del fenómeno y llegó a la conclusión que efectivamente había una red de túneles que unía conventos con sedes administrativas de la ciudad. Lamentablemente solo se pudo estudiar ese fenómeno durante un año, porque con el tiempo las bases de los nuevos edificios fueron interrumpiendo y bloqueando esos túneles. El arquitecto Gresslevin en realidad fue un arquitecto que trabajó
en el recorrido, en recorrer en realidad los túneles entre más o menos 1912 y 1920, y al que le debemos en realidad el primer estudio sistemático de los túneles, es decir, la manera de poder estudiarlos de forma científica. Él era un arquitecto que había estudiado aquí cuando estaba en la Facultad de Arquitectura. En esos años que empiezan las investigaciones, recién era estudiante, después sigue como su hobby y termina publicando sobre estos túneles un artículo muy interesante en donde no solamente hace hipótesis sobre la posibilidad de la construcción de los túneles y del uso, sino también que él llegó a recorrer sectores que hoy ya están bajo el suelo tapados, porque eso es lo que ocurrió con los túneles en esta manzana y en muchos lugares. Los cimientos de los edificios nuevos, en esos años, por ejemplo, estaba aquí en construcción el Colegio Nacional de Buenos Aires, y en otros lugares pasó exactamente lo mismo. Los subtes mismos, las cañerías, terminaron con la red. Así que a Gresslevin le debemos realmente, bueno, el estudio importante sobre estos sitios. Los relevó, los midió y dio las primeras aproximaciones respecto del uso que pueden haber tenido, ¿no? Con el tiempo y el progreso, varias entradas a los túneles quedaron en lugares bien extraños, como la de la oficina de visitas guiadas que está detrás del altar de San Ignacio o la que está en el microcine del Colegio Nacional de Buenos Aires. Pero igual siguen ahí invitándonos a lo oculto. El colegio tenía un acceso, me refiero al colegio antiguo, el que Gresslevin releva, la entrada famosa de los túneles, que en definitiva no existe ya, que es la entrada a través de la bodega de la cocina del viejo colegio. Por ahí se bajaba un túnel y es el que mencionábamos que conecta con la iglesia y con el sector de acá. Se cuenta que por ahí, por ese túnel, se escapaban los alumnos del viejo colegio y que la palabra ratearse viene de ahí, porque para 1860 se supone que ya los túneles eran obsoletos, estaban abandonados, obviamente llenos de ratas de puerto, esas bien grandes, y que de ahí derivaría el nombre de ratearse porque justamente ellos hacían como las ratas. Eduardo, ¿qué es este lugar? Bueno, esta construcción de 1825 fue la sede de la legislatura porteña, la legislatura bonaerense, el Congreso Nacional, Consejo Deliberante, y está en el lugar en el que estaba el regimiento de patricios, que en 1811 protagonizó un motín contra su nuevo jefe, que era Belgrano, para que volviera el viejo jefe que era Saavedra. El motín de las trenzas. El motín de las trenzas, porque era señal de distinción que los soldados tuvieran su cabellera trenzada. Belgrano no era querido por una parte del regimiento de los patricios, Saavedra, el antiguo jefe, había sido elegido por ellos. Entonces se da un amotinamiento, que de hecho es sofocado acá en la Manzana de las Luces, los pasan por las armas. Y siempre se conoció en la historia con el nombre de motín de las trenzas. Y se dijo que esas trenzas en un paquete se habían encontrado en un túnel. Y cuando en 1960 se traza la línea E de subterráneos que viene hacia la Plaza de Mayo, aparecieron esas trenzas que recordaron aquel viejo motín que volvió a la historia. Esta es una de las manzanas fundacionales de la ciudad. Se cree que unían las iglesias, el cabildo, el fuerte y salían al río. Los túneles eran muy largos. De los túneles de Buenos Aires, los de la Manzana de las Luces se hicieron famosos y hoy son casi un recorrido obligado para los turistas. Pero no pasó lo mismo con otro túnel, que casi no figura en los mapas, a pesar de que su recorrido podría haber sido una vía de escape para uno de los personajes más importantes de la historia política argentina. ¿Será verdad que existe un túnel que va desde Puerto Madero hasta la estación de Once? Sí, Diego, es verdad. ¿Termina en Puerto Madero? Sí, un túnel que sale desde unas cuadras de aquí, un tren de cargas pasaba por allí, va por debajo de la línea A de subterráneos
y llega a Puerto Madero y pasa debajo de la Casa de Gobierno. La construcción del túnel estuvo a cargo de la compañía ferroviaria, el Ferrocarril Oeste, en aquel tiempo en manos de los ingleses. Ir por la ciudad en aquel momento era imposible, la densidad de tránsito ya no lo permitía y paralelamente una compañía de tranvías, la Anglo-Argentina, también quería hacer un túnel para llegar al centro. Estos dos esfuerzos se aprobaron y en el año 12 comenzó la construcción de este túnel, que es el túnel de cargas. ¿Es el que usó Perón? Dicen que lo usó Perón para escapar de la dictadura. Es una buena fantasía, pero no es cierto porque no tiene vínculo con la Casa de Gobierno. Ajá, pero pasa cerquita. Pasa debajo y eso fue lo que motivó que en 1976 el gobierno militar lo bloqueara por temor a algún atentado. Así que los trenes volvieron mucho tiempo después. El Ferrocarril Oeste, que es la línea Sarmiento actual, tenía llegada al puerto a través de un ramal que iba por una calle llamada Centroamérica y llegaba al puerto de las Catalinas. Esa calle, hoy la avenida Pueyrredón, que si la ven tiene forma de una gran curva, tiene forma de vía, se anuló ese servicio y el ferrocarril se quedó sin la posibilidad de llegar al puerto. En el año 1903 se presentó el proyecto de hacer un túnel de comunicación directa del ferrocarril al puerto y ese túnel es este. Así que este es el túnel que pasa por debajo de la Casa de Gobierno y desemboca en Puerto Madero. Sí, nosotros que estamos aquí en Díaz Vélez, entre Bulnes y Mario Bravo, a 5.100 metros de la salida a Puerto Madero. En 1912, se inauguró en 1916 y va por debajo de la línea A. Por debajo de la línea A de subte, o sea, una profundidad... Casi 30 metros. Recordemos que la línea A se hizo haciendo el pozo y techándolo, esto como si fueran dos topos que desde ambos extremos se unieron en la mitad. Tengamos en cuenta que solo tiene un respiradero a la altura de la Plaza del Congreso. En los tiempos de construcción se utilizaban locomotoras a vapor, pero para llevar los trenes de Caballito a Puerto Madero se usaban locomotoras eléctricas. ¿Y por qué motivo empezaron cavando de los dos extremos? Y por las dudas, algún problema, una buena vía de escape para ambos lados. Este es un túnel convencional en forma de herradura, es de mampostería. Los ladrillos fueron traídos de Inglaterra. Son los mismos ladrillos que se ven en la trinchera acá del Sarmiento. Después tienen el cemento armado. Y todo eso se hizo a pala y pico. Lo más interesante es que, bueno, en aquella época era así, pala y pico. Apenas había un trencito de vagonetas para llevar el material. Si bien la tierra es blanda, acá inclusive hay zonas con sumideros y demás, fue un trabajo muy importante, muy interesante. Y lo más lindo, el epílogo mejor, es que todavía está acá y funcionando. Recién en 1949 se estableció el transporte para pasajeros en el recorrido desde Caballito a Puerto Madero. Se hacían solo 4 viajes diarios con hasta 400 personas. Pero el servicio duró poco, se suspendió al año siguiente porque, claro, en caso de accidente el rescate estaba difícil. Como están hoy día las cosas, yo no creo que se vuelva a utilizar más que transferencia casual de material rodante que se hace hoy entre esta línea y otras líneas. De hecho, toda la parrilla del puerto se está tratando de minimizar o tal vez sacar. Así que si queda, seguro va a quedar, pero va a ser para comunicación ferroviaria entre líneas. Un túnel centenario como este abunda en anécdotas. Una incluye a ratas, que lo invadieron masivamente cuando un vagón lleno de granos volcó en su interior. Y la otra incluye a rateros, contrabandistas que aprovechaban los vagones de carga que estaban en Puerto Madero para esconder sus mercaderías non santas y luego retirarlas tranquilamente aquí en Once. Es el que usó Perón. Y va por debajo de la línea A. Y lo mejor es que todavía está acá y funcionando. Además de contrabando, escape o transporte de mercaderías o pasajeros, algunos túneles de Buenos Aires podrían haber tenido otras funciones. Algunos sugieren, por ejemplo, que por el pasaje Roverano se puede llegar a una de las entradas del infierno,
o del cielo. Y bueno, podríamos preguntarle al Papa Francisco. Sí, justo estaba pensando en eso. Vos sabés que cuando a él lo nombran obispo auxiliar y luego arzobispo de Buenos Aires, solía venir a esta peluquería a cortarse el pelo bastante seguido. Claro, le queda cerca del laburo, ¿no? Porque está en la catedral ahí. Exactamente. Y solía utilizar el pasaje Roverano de varias maneras. Vos sabés que además este pasaje es uno de los más famosos de la Avenida de Mayo, junto al pasaje Barolo, junto al pasaje Urquiza-Anchorena, y él o venía en subte, que lo tomaba en Plaza de Mayo, o si no, directamente cuando venía caminando, después se iba por Hipólito Yrigoyen a buscar el diario. Y en algún caso bajaba al subsuelo, se iba a la estación Perú del subterráneo y se lo tomaba para ir hacia Caballito. Y la peluquería ahí tiene, bueno, el principal recuerdo es de, fue cliente muchos años, en ese tiempo el Bergoglio, ahora el Papa Francisco, ¿no? Él venía por el subte, subía por la escalera ahí, venía y después iba a cortarse el pelo, era muy amigo de los dueños. La manicura, que está todavía, él cuando lo nombró Papa, al tiempo lo llamó y la invitó, estuvo un mes, digamos, allá en Vaticano. El pasaje Roverano, ubicado en la Avenida de Mayo al 500, no siempre fue un pasaje. La historia empieza en 1878, cuando los hermanos Roverano construyeron un edificio para alquilar las habitaciones del primer piso y los locales de la galería en planta baja, sobre todo abogados y escribanos, ya que los tribunales en ese entonces funcionaban justo al lado, en el Cabildo Colonial. Pero el edificio debió ser adaptado cuando en 1888 el primer intendente de Buenos Aires, Torcuato de Alvear, impulsó la ampliación de la Avenida de Mayo. Como tenemos unos lugares estratégicos, Intendencia, Secretaría de Cultura, y de este lado, por Irigoyen, está la legislatura, entonces suele pasar mucha gente, y mucho turismo aparte. Antes no se conocía tanto el pasaje, ahora los traen póngale en época escolar a chicos a conocer el subte, el acceso al subte, turismo, los turistas mismos, los traen a ver cómo es el edificio, las cosas normales en las que se usan para hacer conocer a la gente el turismo, ¿no? Vos sabés que en 1912 esta galería comercial pertenecía a los hermanos Roverano, que contratan al arquitecto Eugenio Gärtner para construir un edificio de oficinas que tiene varias características significativas. Mucho lujo tiene, porque las columnas traídas de Italia, los marcos de bronce, los vidrios doblados. Una característica muy especial de este pasaje que une la vieja calle Victoria, hoy Hipólito Yrigoyen, con la Avenida de Mayo, y que además de los 7 pisos de oficina, nunca vivió nadie aquí, incorporaron un pasaje que llega al subte. O sea, del edificio se puede ir directamente a la estación de subte. Único edificio de la ciudad que te permite entrar en la estación Perú y que fue una autorización especial de la municipalidad en 1915. El edificio empezó la construcción en 1878 y se termina en 1914 porque se hizo en 2 partes. El que construyó el edificio era un francés, François Roverano. Trajo todos los materiales de Europa. Mármol de Carrara, los vitrós son de Francia, las puertas de los locales son de bronce macizo, los pisos roble de Labonia, todo ese tipo de cosas que ahora, por desgracia, no se usan más. Durante su largo historial, este edificio de finales del siglo XIX guarda entre sus paredes varias anécdotas. Una es del año 1920, cuando un grupo de anarquistas decidió alquilar una de las habitaciones del subsuelo para debatir su ideología política, pero los echaron porque los anarquistas, fieles a sus costumbres políticas, nunca pagaron alquiler. Ahora somos 2 de personal, tenemos 10. Entonces había 3 ascensoristas, un encargado, había ido corriendo, cerrando las puertas y el acceso al subte, también bajar la cortina. En la época de represión, los enfrentamientos de los gremios con los policías, la última de la Rúa 2001, que fue bastante violento, el exceso de la policía en la represión y lo peor, los gases que te comías en ese tiempo. Pues ahí no se salvaba nadie. En esa época pasaba un Neptuno, te marcaba con agua colorante y venía atrás la infantería, te mataba a palo, ¿viste? Y después adentro del celular. Porque pasaba esto, si entraba la gente, atrás venía la policía y reprimía.
y no perdonaba a nadie. Este pasaje es uno de los más famosos de la Avenida de Mayo. Del edificio se puede ir directamente a la estación de subte. Roberal, que trajo todos los materiales de Europa. Adentrarse en estos túneles de Buenos Aires nos sumerge por momentos en la oscuridad, la de los tiempos coloniales, la de los tiempos de acelerado progreso, la de los agitados tiempos de violencia política, pero luego de atravesarlos me queda igual la positiva idea de que por más profundo y tenebroso que sea, siempre deberíamos poder ver la luz al final del túnel. Luces en el fondo del